Hoy comenzamos este capítulo 7 de Apocalipsis y hemos ido estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo este Apocalipsis, y en alguna ocasión alguien pensaba que el Apocalipsis era como de terror o como de miedo, y tú y yo nos hemos ido dando cuenta a través de la palabra de Dios que Apocalipsis es un libro de esperanza como tal. ¿Va? Acompáñenme abriendo su Biblia en Apocalipsis 7 e igual nos ayudaría de mucho que ponga su celular en silencio. Eso nos va a ser de gran ayuda, porque de repente tenemos esas llamadas que todos estamos expuestos a eso, pero que le llegue un mensajito en silencillo y ya al ratito los comunicamos con ellos. Apocalipsis 7, versículo 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Quiero comenzar Apocalipsis 7.1 con este primer versículo. Y el primer versículo de Apocalipsis comienza: después de esto. Y la pregunta inmediata es: ¿después de qué cosas? ¿O qué es esto? Y después de esto es lo ocurrido en el capítulo 6. ¿Te acuerdas qué pasó en el capítulo 6? El Señor comenzó a desatar esos primeros 6 sellos y vimos cómo comenzaban unas manifestaciones terribles en la tierra. Y la primera manifestación era un caballo de color blanco y un hombre que lo iba montando, y asumíamos y decíamos que es coloquialmente lo que tú y yo le llamamos el anticristo, que era este líder que se levantaba para engañar a una nación, para confundir a una nación, y seguido del anticristo venían las guerras, y después de las guerras venía el hambre y venía la desigualdad, y finalmente venía la muerte. Si recuerdas estos 4 caballos que estudiamos la semana pasada. Pero al final del capítulo 6 termina el capítulo de una manera muy abrupta, muy rara, porque empieza a mencionar a estos jinetes, y casi por terminar el capítulo 6 podemos ver cómo termina como con una especie de cataclismo a nivel mundial. Un cataclismo es una destrucción masiva y efectos sobrenaturales que surgen y destruyen y traen destrucción en todas las ciudades. Y lo veíamos como los mares y los ríos eran trasladados de un lugar a otro, las islas eran desbaratadas, las montañas eran desbaratadas, y había gente que gritaba que prefería que las montañas o las peñas les cayeran encima. Y así es como termina este capítulo 6 de Apocalipsis. Ve conmigo rápido al capítulo 6, a su último versículo, porque hay una pregunta que Juan hace en este último capítulo, y el capítulo 7 es la respuesta al versículo 17 del capítulo 6. El capítulo 6, versículo 17, Juan termina el capítulo con una pregunta y dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y pareciera que es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no obliga a una respuesta. Es como cuando te encuentran en los tacos y te dicen: estás comiendo. Es obvio que estás comiendo, y es una pregunta retórica que no necesariamente tienes que dar una respuesta. Y la pregunta que Juan hace aquí no es una pregunta retórica, porque Juan quizá está viendo la destrucción y todo lo que se está derrumbando, y Juan podría decir: ¿quién podrá sostenerse en pie? Como asumiendo que no hay nadie que se pueda sostener en pie. Pero no es una pregunta retórica, porque entonces Apocalipsis 7 tiene la finalidad y el fin y el objetivo de dar respuesta a esta pregunta que hace Juan, ¿sí? ¿Quién puede sostenerse en pie en la ira de Dios? Aunque pareciera que no hay respuesta por la pregunta, y aunque pareciera que es sumamente complicado que alguien pueda sostenerse en pie frente a la ira de Dios, vamos a ver qué nos dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis 7, vamos a leerlo de nueva cuenta, y dice que vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En el capítulo 7 lo primero que encontramos es un grupo de ángeles. Y ya hay 4 ángeles que, de acuerdo a la descripción de Juan, no es que haya 4 ángulos en la tierra, sino que al final está dando a entender
que en los 4 puntos cardinales de la tierra, en el norte, el sur, en el este y en el oeste, están estos ángeles dados por Dios, posicionados. Y lo que nos enseña a ti y a mí, o lo que significa para ti y para mí, es que Dios tiene completa autoridad sobre toda la tierra. Es decir, no hay un cachito de la tierra, no hay un espacio de la tierra en donde Dios no vaya a traer un castigo y un juicio, y donde Dios no tenga autoridad, porque son 4 ángeles los que están firmes en cada uno de los puntos de esta tierra. Y es importante que tú y yo comprendamos algo, porque los ángeles no aparecen como que tú y yo podamos invocarlos. Lo platicábamos semanas atrás. De acuerdo al autor de Hebreos 1:14, dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios en favor de los que heredamos la salvación. Es decir, todos los ángeles están a la orden y al mandato de Dios y a la voz de Dios. Y cuando Dios quiere hacer una cosa, en muchas ocasiones en la Escritura vemos cómo Dios manda a sus ángeles para que sus ángeles ejecuten órdenes. Y en el caso de Apocalipsis 7, son ángeles de Dios bajo la instrucción de Dios, bajo la encomienda de Dios, de que se queden puestos en los 4 puntos cardinales, simbolizando o ejemplificando que Dios tiene rodeado de ángeles todo lo que está alrededor de la tierra. Es decir, nada de lo que pase dentro de esa tierra, nada de lo que tú y yo veamos como castigo, como juicio, como escarmiento, está fuera del orden de Dios o está fuera del control de Dios, sino que está llevado por ángeles. Pero dice algo particular, Apocalipsis 7:1, dice que estos ángeles detenían los 4 vientos de la tierra. Cuando refiere a la palabra detenían los 4 vientos de la tierra, no es que el viento polar y el viento del este y el viento del norte, y que cada uno tenga un viento, sino que ellos estaban deteniendo la destrucción de lo que iba a pasar en la tierra. Es decir, vimos en el capítulo 6 que ya empezaban a suceder las cosas. Vimos en el capítulo 6 que se habían soltado 4 caballos. Vimos en el capítulo 6 que comenzaba ese cataclismo, pero es solamente el principio de lo que está por acontecer. Es todavía el principio de lo que va a pasar. Y dentro de esa figura que nos habla acerca de esos ángeles, versículo 2 nos da una entrada a un 5.º ángel, y vamos a empezar a ver ahí la respuesta del versículo 17 del capítulo 6. Dice el capítulo 7, versículo 2 y 3. Dice: vi también a otro ángel, es decir, ya hay 4 ángeles, y está viendo a un 5.º ángel que sube ¿de dónde? De donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Quién le dio el poder a los ángeles de hacer el mal? El mismo que le dio el poder al caballo para destruir, para matar y para quitar la paz sobre la tierra. El Señor mismo es el que les da el poder para hacer todo esto. Acuérdate que estamos viendo un juicio de Dios. Dios está quitando estos sellos, y cada que quita un sello ejecuta un juicio contra la gente que está en esta tierra. Versículo 3: y este ángel le dijo a los otros 4 diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, ubiquémonos en un espacio otra vez bidimensional. Por un lado hay una figura que se llama el rapto, en donde Dios viene por su iglesia. La iglesia es todo ese grupo de creyentes que a lo largo de los años creyeron en Jesucristo, rindieron su fe a Jesucristo, y cuando el Señor viene por su iglesia, esa iglesia se va con el Señor, y lo vimos en Apocalipsis 4 y 5, que es la iglesia en el cielo. Pero todo un mundo que rechazó al Señor, que no quiso vivir bajo la voluntad del Señor, se quedó en esta tierra. Y es la gente que empezamos a estudiar la semana pasada de Apocalipsis 6, que empezaba la tribulación, que empezaba la gran tribulación en la tierra. Pero dice el Señor, manda ángeles. 4 están sosteniendo los vientos para que comience la destrucción en la tierra. Y llega un 5.º ángel y dice: cuidado, todavía no hagan eso. Todavía no ejecuten el juicio contra la tierra hasta que sean sellados, ¿quiénes? Los siervos de nuestro Dios. ¿Sean sellados en dónde? En la frente. Y sabes, esto es bien interesante, porque de repente cuando le hablas a la gente de Apocalipsis, la gente dice: no, bro, la marca de la bestia,
el 666. Yo no sé si ustedes lo han escuchado así, pero todo mundo cuando hablas de sellos del Apocalipsis dice no, la marca de la bestia. Y no, va mucho más allá, porque Apocalipsis 7 te habla de un sello de Dios. De un sello de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quiénes son esos siervos de nuestro Dios a los que se le van a poner esos sellos? ¿La iglesia será acaso la que se le va a sellar? La iglesia ya no, porque la iglesia ya está en el cielo, la iglesia está adorando al Señor. ¿A quién se le va a colocar esos sellos? Aquí es donde la porción de Apocalipsis, creo que en tu Biblia, si traes Biblia de papel, en el encabezado dice los 144,000, normalmente así aparece, y esos 144,000 tienen un sentido y un significado especial. Acompáñame rápido a Apocalipsis 14:1 y vamos a regresar ahorita a Apocalipsis 7:3. Pero Apocalipsis 14:1 dice, después miré, está hablando Juan en un futuro mucho más adelante, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él ¿qué? 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, a modo de spoiler, Apocalipsis 14 nos dice que los que van a los que van a portar ese sello en la frente son los 144,000 que vienen en el título de nuestra Biblia. Porque ya nos empezó a decir más adelante que él dio al Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. El sello del Dios vivo, el nombre de Cristo, es una herramienta necesaria en Apocalipsis para darles identidad y para darles valor a estos hombres y ser enviados. Ahora, un sello en la Biblia representa básicamente validación, autenticidad y protección. En este caso es protección de Dios, es el sello de Dios. Yo no me gusta poner este ejemplo, pero así es el ejemplo. Yo no sé si en algún momento tú sabes el miércoles de ceniza quién es católico y quién no es católico, ¿no? Y el miércoles de ceniza es muy fácil porque bajas aquí a la plaza o vas a cualquier colonia, a cualquier lugar y ves a la gente con qué en la frente, con una cruz de ceniza, porque es parte de su tradición. Y entonces ves a la gente que tiene su cruz de ceniza y sabes que están yendo por un rito de su religión. Sin embargo, en la vida cristiana, la palabra de Dios nos enseña que tú y yo ya fuimos sellados también, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y lo único que pasa cuando pones un sello es marcar la propiedad de la persona a la que estás sellando o del objeto al que estás sellando. Si tú no me crees cómo es esto, la gente que tiene ganado y que tiene ganado en muchos lugares, lo que hace es calentar un fierro con las siglas de su nombre o apellido o con alguna marca y se lo ponen a la res, y la res tiene el sello del rancho al que pertenece o de la persona a la que pertenece. Y por muy burdo que parezca y por muy grosero que parezca la comparación, tú y yo también somos sellados cuando participamos en esta clase de cosas o de actividades en la iglesia. Al final lo que estás yendo es a que sellen quien es parte de ese rebaño. Y lo que el Señor necesita hacer ahora con 144,000 es sellarlos. Los va a sellar. Pero ¿para qué los va a sellar? ¿Por qué más nos acordamos del sello del anticristo que del sello de Dios? Porque el enemigo, porque Satanás es imitador, y tú y yo lo platicábamos. Poca gente de verdad sabe que Dios va a sellar a un grupo. Todo el mundo sabe que Satanás va a sellar a alguien, pero pocos saben y comprenden que Dios también va a sellar a un grupo. Y quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 13 del 16 al 18. Esto lo estaremos estudiando más adelante, pero quiero darte solamente 3 versículos que podamos leerlo y puedas comprender esta parte. Dice, y hacía que todos, Apocalipsis 13, 16, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su nombre es
666, el 666. Y no es la vacuna, amado. No es la vacuna la marca de la bestia, porque hay tantas cosas y tantas ideas en un chorro de iglesias, en un chorro de videos en YouTube, en donde la vacuna es la marca del anticristo y la vacuna es la marca de la bestia. Y amado, esto no es así. Eso no es así. Si tú eres un antivacunas, respetamos tu postura, pero la vacuna no es la marca de la bestia. La vacuna no tiene que ver con el anticristo. Esa es una realidad. Ahora, el anticristo va a engañar como imitación de lo que el Señor hace. Y el Señor va a sellar a un grupo selecto. Y el anticristo va a condicionar y va a sellar. Yo leí esta semana a alguien que decía que el cubrebocas es la señal del anticristo. Y dice, analízalo, porque no puedes comprar si no llevas tu cubrebocas, no puedes entrar a un mercado si no compras tu cubrebocas, no puedes ir a ningún lugar si no tienes tu cubrebocas. Dices, brother, no necesitamos buscar excusas ni cosas raras para entender que vivimos un virus que es real, que vivimos un virus que se propaga de manera correcta y de manera eficiente y de manera muy fuerte. Y que si muchos estamos entrando a una segunda etapa de vacunación, a un refuerzo de vacunación, aún hay un chorro de población que no ha tenido acceso a eso. Y es necesario que tú y yo sigamos cuidándonos, y es necesario que tú y yo sigamos protegiéndonos. Pero no es el cubrebocas, tampoco la marca de la bestia. Y solamente quería explicártelo, porque va a haber confusión y va a haber engaño sobre esto. Ahora, ¿cuál es el sello que tú y yo tenemos? Porque hace ratito dijimos que se sellaba el ganado, que había un grupo de personas, que un ángel sacó un sello, que era el sello de Dios, con el que los iba a sellar, y que el anticristo también iba a sellar. Pero ¿cuál es el sello que hemos tomado nosotros? ¿Cuál es el sello que tú tienes por ser cristiano? Ve conmigo por favor a Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Efesios 1, capítulo 1, versículos 13 y 14, y dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando tú y yo conocemos al Señor, cuando tú y yo llegamos a Cristo, cuando tú y yo nos acercamos al Señor, el Señor sella tu vida, sella mi vida con su Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que tú y yo somos morada del Espíritu Santo. Por eso es necesario que el cristiano, no el que viene a la iglesia, el que es verdaderamente cristiano, tenga una diferente forma de vivir a la forma de vivir que tiene el mundo. El venir a la iglesia no te hace cristiano. El venir a la iglesia ni siquiera te hace sellado. El que tú y yo rindamos nuestra vida, hayamos escuchado, oído, vivido, aceptado y estemos viviendo la salvación del evangelio, implica que tú y yo recibimos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Por eso es que cuando el Señor venga por su iglesia, el Señor viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y es una iglesia que es santificada por el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos el sello del Espíritu Santo. Y por eso es que al final de Apocalipsis 3 e inicio de Apocalipsis 4, la iglesia es llevada al cielo. Mientras en la tierra hay angustia, hay tribulación y hay persecución. ¿Me sigue acá? ¿Sí? ¿Vamos todos bien? ¿O ya lo perdí con los sellos? Todo sencillo, 4 ángeles deteniendo vientos porque va a haber destrucción. Aparece un quinto ángel y le dice: espérenme tantito, vamos a sellar primero a unos y luego se desatan ustedes con la destrucción que traen. Es lo que hemos visto hasta ahorita en Apocalipsis 7:1. Vamos a seguir por favor a Apocalipsis 2 y 3, rápidamente te vuelvo a leer estos 2 y 3, y decía, versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, ¿quiénes son estos siervos de nuestro Dios? Apocalipsis 7 del 4 al 8, vamos a ir leyendo quiénes son estos 144,000 sellados, porque ojo, aquí hay algo bien interesante. En la década de los 80s, los testigos de Jehová, que no son nuestros hermanos en la fe, porque ellos predican a un Cristo diferente, una salvación nula, un Espíritu Santo nulo. Los testigos de Jehová
anunciaron en la década de los 80 que ellos eran los 144,000 que habían sido enviados a la tierra para predicar el evangelio y para predicar la palabra de Dios. Y sabes, eso tenía sentido antes de que fueran más de 144,000, pero el día que los testigos de Jehová a nivel mundial fueron más de 144,000, pues ya no les cabía ese dicho, porque ya eran más de 144,000. Pero esos 144,000 de los que habla Apocalipsis tampoco son los testigos de Jehová. Ahora, yo conocí, y eso te lo tengo que decir así realmente, a un hermano en la fe que decía: hermano, es que yo no me voy a casar jamás, nunca me voy a casar, porque yo quiero ser uno de los 144,000 que el Señor llame en Apocalipsis. Y no me importa morir sin casarme y virgen, porque en algún momento el Señor me llamará para ser parte de esos 144,000. Y era bien raro, porque siempre que lo escuchabas orar por algunos jóvenes, decía: Padre, te bendigo, Señor, y te doy gracias por los jóvenes para que hallen a sus parejas idóneas. Y Señor, los que hemos hecho un voto de guardarnos para ti, guárdanos para ser parte de los 144,000 que tú llames a tu presencia para ser sellados. Y hacía toda una mezcla bíblica muy padre, pero sin fundamento, amado. Eso no va a suceder así. ¿Quiénes son entonces los 144,000? Vamos a leerlo. Apocalipsis 7, 4 al 8 dice, está hablando Juan acerca de esta revelación. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Número 1, si tú no eres de la tribu de los hijos de Israel, bro, por mucho que mueras sin casarte, por mucho que creas ser testigo de Jehová, no vas a estar en esos 144,000. Porque esos 144,000 tienen un nombre y un apellido, tienen un origen también y tienen un propósito. Versículo 5 dice: de la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Si sumas todos esos 12,000 sellados por 12 tribus, tienes a tus 144,000 sellados. Y los 144,000 sellados son todos ¿de qué? De las tribus de Israel, y todos son varones. Todos son de las tribus de Israel. ¿Sí? Ahora, si le das una revisadita, quiero enseñarte algo. Dice que está Judá, Rubén 2, Gad 3, Aser 4, Neftalí 5, Manasés 6, Simeón 7, Leví 8, Isaacar 9, Zabulón 10, José 11 y Benjamín 12. Falta una tribu. Falta una tribu. ¿Ya te diste cuenta cuál falta? Y aquí hay una charla interminable de teólogos que hablan de la tribu perdida de Israel. Y no hay tribu perdida de Israel. A Dios no se le pierde nada, hermano. A Dios no se le pierde nada. Y dirás: bueno, pues ¿cómo que falta una si son 12? Sí, pero aquí la tribu de Leví está contando. Y acuérdate que en el tabernáculo la tribu de Leví no se contaba. Había 12 tribus más los levitas, que en realidad eran 13 tribus, porque los levitas siempre eran una tribu aparte, pero aquí Leví está contado. Y entonces también la otra es: ¿y dónde está la tribu de José? Nunca hubo tribu de José. Aquí tenemos una tribu de José, pero acuérdate que José tuvo a Efraín y a Manasés, y sus 2 hijos fueron bendecidos. Y Manasés sí aparece, pero Efraín no aparece. Y entonces aparece Efraín implícitamente como la descendencia de José. Es decir, la casa de José o la casa de Efraín viene en esa tribu de José. Pero Manasés sí viene, Manasés viene aparte. Pero Efraín viene implícito en la tribu de José o en la descendencia de José. Ahora, ¿cuál es la tribu que falta? Falta la tribu de Dan. La tribu de Dan no aparece. Y Dan es una tribu. Si no lo sabías, en el Antiguo Testamento, Dan es una tribu. Y sabes, algunos dicen, y son teólogos, que
La tribu de Dan no aparece porque es una tribu que introdujo grande idolatría al pueblo de Israel. De hecho, la tribu de Dan fue la primera tribu que olvidó al Señor y se empezó a hacer a las costumbres de los pueblos paganos y construyó imágenes de dioses paganos y abandonó por completo la adoración al Señor, ¿sí? Ahora, hay algo que a mí me gusta mucho y me llama siempre la atención, y es que hay un grupo de teólogos que dice que la tribu de Dan no aparece en estas 12 tribus de los 144,000 sellados, porque de la tribu de Dan es donde surge el anticristo. De la tribu de Dan es donde aparece el anticristo, porque el anticristo debe tener un linaje israelita. Tiene que venir de una casa de Israel, tiene que venir de una de las tribus de Israel, de un origen israelita. Y es supuestamente acerca de la tribu de Dan donde los teólogos coinciden, que es de donde surge el anticristo como tal. La Biblia no lo explica así. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Génesis 40. Vamos a leer dos citas. Génesis 49, 16 al 17. Y dice Génesis 49, 16 al 17. Génesis es el primer libro de la Biblia que encuentras. Dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y en Génesis, cuando Jacob bendice a sus hijos y bendice a las descendencias, esa es la bendición que le da a Adán. Imagínate que te van a bendecir y lejos de que digan: oye, que te vaya muy bien y que siempre sea bendición y prosperidad en tu casa y a tus hijos. No, a ver, Dan juzgará a su pueblo como una de las 12 tribus, pero de Dan serán serpientes junto al camino, víbora a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Jeremías 8, del 12 al 16, esta profecía de Jeremías acerca de los días finales y de cómo será el tema de desesperanza y de destrucción. Jeremías 8, 12 al 16 dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán. Así dice Jehová, o dice Jehová: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. 14. ¿Por qué no nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos ahí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Por eso en ese momento de destrucción, en ese momento de tribulación, se asume que de la tribu de Dan es donde viene el anticristo, viene la destrucción y viene toda esta abominación en la tierra. Por eso es que no es mencionada por el Señor dentro de esos 144,000 sellados. ¿Sí? ¿Me sigue acá, amados? ¿Todos vamos bien? Y la tribu de Efraín, le decía, no se menciona, pero se hace mención a la tribu de José. ¿Por qué no aparece el nombre de Efraín? Acuérdate que la tribu de Efraín fue una tribu menospreciada porque se asoció con gran idolatría, con mucha idolatría. Y eso lo puedes leer en tu casa en Oseas capítulo 4. Puedes leer cómo Efraín se mete en un tema de idolatría, de fornicación continua, de vergüenza hacia Dios. Ahora, creemos que estos 144,000 sellados son efectivamente israelitas, de las 12 tribus de Israel mencionadas en Apocalipsis 7. Ahora, ¿por qué creemos esto? Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia así nos lo enseña, y además porque Dios no ha terminado su propósito para con Israel. Eso nos tiene que quedar muy claros a nosotros. Dios no ha terminado un tema con Israel. Israel sigue vigente. Israel sigue con una promesa de parte de Dios para bendición. Hoy en día hay un chorro de denominaciones cristianas, corrientes cristianas e iglesias que de cierta manera creen que Dios ha reemplazado a Israel con la iglesia. Y hoy hay iglesias cristianas en donde llegan y te dicen: hermano, no digas Dios te bendiga, di Shalom.
Y aunque Shalom significa la paz de Dios o la paz de Dios esté contigo, la Biblia no nos dice que tú y yo tengamos que aprender griego o hebreo para venir a la iglesia y para poder conocer nuestra fe. Es bueno que tú y yo aprendamos griego y hebreo para estudiar, para escudriñar, para enseñar. Pero hay muchas iglesias que hoy son las iglesias cristianas del judaísmo del Nuevo Testamento resurgido y reformado. ¿Y qué significa esto? Que sí, de alguna manera Cristo sí, pero tenemos la bandera de Israel porque nosotros somos el nuevo Israel. Amado, yo no quiero ser un nuevo Israel. Porque la Biblia no me dice que tú y yo anhelemos ser un nuevo Israel. La Biblia dice que tú siendo pagano y yo pagano, porque no éramos parte de ese pueblo de Dios, tú y yo siendo pecadores, Cristo nos hizo, no Israel, familia en Él. Lo leíamos semanas atrás, cómo Dios manda a su Hijo y su Hijo se hace carne para que tú y yo a través de Cristo tengamos identidad con el Padre y seamos hechos familia en Él y seamos la iglesia del Señor. No somos el pueblo de Dios como Israel, somos un pueblo de Dios adquirido por la sangre de Jesús para las bodas del Cordero. ¿Me sigue aquí? ¿Por qué querer anhelar ser Israel? ¿Por qué anhelar ser Israel? Israel es Israel, se acabó. Israel es bendecido por Dios, porque Dios así lo eligió. Pero tú y yo somos bendecidos por Dios también, por una determinación y por un sacrificio, porque tú y yo podemos acercarnos a Él. Ahora, nosotros no creemos en eso y no enseñamos que tú y yo sustituimos a Israel, porque eso no es bíblico. Porque Israel es Israel, e Israel con su proceder como sea, es el pueblo que Dios escogió. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo, que redimidos por la sangre de Jesús tenemos acercamiento al Padre. ¿Sí? Yo no soy descendiente de Abraham, o no lo sé. Tantas mezclas que nos tocó vivir, hermanos, que yo no sé de qué orígenes vengamos. Pero no es como que yo no me puedo casar con alguien que no sea del linaje de David o del linaje de tal. No, hermano. Tú y yo somos mexicanos y somos mezcla de pueblos precolombinos o antes de la colonia, de españoles, de un montón de mezclas que se hizo en el mundo. Y somos el origen de ello. Y debemos estar orgullosos de nuestras raíces, orgullosos de nuestro país. Es que hay maldad. Amado, tu identidad en esta tierra también es testimonio. Tu identidad en Cristo es salvación. Por eso es que tú y yo tenemos que creer la palabra de Dios, pero sin sentirnos israelitas. Después vas a salir a la calle con tu kipá y vas a querer andar haciendo toda tu onda de los judíos. Déjalo que ellos los hagan. A ellos les toca hacer eso. ¿Por qué te explico esto? Porque Pablo lo explica muy claro en la carta a los romanos. Y Pablo le explica a los romanos en Romanos 9, 10 y 11, y lo puede leer en tu casa. Son 3 capítulos muy pequeños, muy tranquilos. Y Pablo le dice, a ver, señores, Romanos 9, efectivamente Dios escogió a Israel. Pero le dice, pero ustedes lo negaron, ustedes lo rechazaron, ustedes lo crucificaron. Ver capítulo 10 les dice Pablo a los israelitas, como ustedes lo rechazaron, Dios lo que hizo en ese momento, y lo veíamos las semanas pasadas con ese reloj de Dios de la semana 70 de David, lo que Dios hizo fue poner pausa a ese reloj espiritual, y entonces Dios abrió el paso para todos los que no habíamos sido pueblo de Dios. El apóstol Pedro lo explica así, dice, vosotros que en otro tiempo ¿qué? No habíais sido pueblo de Dios, hoy son pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, hoy han alcanzado misericordia. Dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz admirable. Y entonces tú y yo tenemos una identidad en Cristo, porque el mensaje del Señor al pueblo que Él vino, el pueblo le rechazó. Por eso es que Dios pone esa pausa y Dios permite de alguna manera que tú y yo, sin ser israelitas, podamos acercarnos a Cristo. Eso es lo que Pablo explica en los Romanos capítulo 10. Y después dice Pablo a los romanos en el capítulo 11, dice, oye, pero tranquilo, porque al final de todo, Dios sigue con un pacto eterno con Israel y Dios traerá salvación a Israel. Dios va a traer salvación a Israel. ¿Cuándo? Con esos 144,000. ¿Cómo?
¿Solo 144,000? No, 144,000 es el inicio. Esos 144,000 no son parte de la iglesia, no es parte de la iglesia cristiana. Esos 144,000 son judíos fieles, guardados para el Señor, creyentes en el Señor, pero que no fueron parte de la novia del Cordero, que no fueron parte de la iglesia, sino que son 144,000 con un propósito especial, ¿sí? Evidentemente son judíos los cuales creen en Jesús, pero ¿sabes qué? Ahora tienen que ser sellados. Y tienen que ser sellados como una señal de que tienen protección, porque ellos van a salir a predicar el evangelio en medio de la tribulación, en medio de la gran tribulación. Brother, no es para venir a la iglesia, no es para venir al culto. Esos 144,000 es un ejército especial de Dios para ir a predicar en medio de la gran tribulación, en donde el anticristo está engañando y donde el anticristo está decapitando a la gente. Esa es la función de esos 144,000. Versículo, ¿vamos todos bien hasta acá? Capítulo 7, versículo 9 y 10. Y ahí ya cambió. Se acabó en tu Biblia, ya no dice los 144,000 sellados o los 144,000, ahora dice la multitud de ropas blancas. ¿Sí dice así en tu Biblia? ¿Cómo viene? La multitud de ropas blancas. Y ahora llegas a esta porción y es el versículo 9 y 10 y dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7 nos enseña a dos grupos de personas. El primer grupo son los 144,000 y el segundo grupo es esta multitud. Dice, es una multitud que nadie podía contar. Es decir, muchos los que están en esta multitud. De todas las naciones, ya no nada más son judíos, dice, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, y todos ellos estaban sentados delante del trono y en la presencia del Cordero, y sobre todo vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y esta multitud, ¿quiénes son? ¿Quién es esta multitud? Ya no son judíos, porque dice que son de todas ¿qué? Todas naciones, todas las tribus, todos los pueblos, todas las lenguas. Y esa es una de mis escenas favoritas. Es una de mis escenas favoritas en el cielo de lo que puedo estudiar en Apocalipsis, porque dice que todos están de pie delante del que está en el trono, y Dios es el que está en el trono, ¿no? Y a pesar de todas las cosas que están sucediendo en la tierra, de toda la dificultad que está sucediendo en esa gran tribulación, a pesar de toda esa situación que decía Juan en el capítulo 6, ¿quién podrá sostenerse de pie en medio de esto? Estamos viendo que hubo un grupo de personas que pudieron no nada más mantenerse de pie, sino 144,000 que fueron a predicar. 144,000 que fueron a llevar un mensaje de salvación y de esperanza a gente que estaba perseguida, amenazada, en hambre, en medio de guerras, en medio de conflictos. Y hubo 144,000 que fueron a llevar esa esperanza, ¿sí? Esta multitud vestida de ropas blancas es el premio de lo que Jesús prometió en Apocalipsis 2 y 3. Acuérdate que decía que el que venciere, ¿qué? Él le iba a vestir de ropas blancas. Y entonces la gente que está ahí es un grupo y una multitud enorme de vencedores. Es una multitud enorme de gente que ha vencido. Ahora, dice que ellos hacían dos cosas. Número uno, decían ellos, movían o hacían el tema con las palmas, ¿no? Estaban vestidos de ropas blancas, pero también y con palmas en las manos. Y cuando hacen este tema de palmas en las manos y lees esta escena, es como así, como un flashback de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en donde toda la gente está arrojando palmas y grita: ¡Hosana! ¡Hosana a las alturas! ¡Hosana y Hosana! Cuando Jesús
es entrando a Jerusalén, y es la única ocasión en la Escritura en donde Jesús deja que lo reconozcan, donde Jesús deja que arrojen esas palmas alrededor de él, porque Jesús nunca ha buscado ser adorado hasta ese momento en los evangelios, pero esta parte era necesaria para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías también. Ahora, ¿qué significa Hosana? Tú y yo lo cantamos en la congregación, Hosana al Rey de Salvación, y la palabra Hosana o la expresión Hosana es sálvanos ahora, o Dios salve ahora. Y entonces cuando Jesús entra montado en ese pollino en Jerusalén y la gente grita Hosana, la gente dice sálvanos ahora, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Y cuando están los hombres cantando en esa multitud en el cielo, en el Apocalipsis, dicen, tienen palmas en las manos, están dándole la honra al Rey, como diciendo, ahora hemos sido salvados. Como decir, oye, ¿te acuerdas que pedimos que se nos salvara? Ya estamos salvados acá. Ahora sí ya estamos salvados. Ahora, ¿por qué es tan importante reconocer que están adorando a Jesucristo y al Cordero de Dios? Porque Jesús lo dejó muy claro y dijo, hay un solo camino que va al Padre. No hay muchos caminos, hay un solo camino que va al Padre. Y ese camino es a través de Jesucristo. El que haya ropas blancas no es porque purificaron su maldad con lágrimas de arrepentimiento. Eso no existe. Puedes llorar y llorar y llorar toda la vida y no ser salvo. Pero en la sangre del Cordero, Isaías 1:18 dice que si tus pecados fueran tan rojos como la grana, Él los dejaría tan blancos como la nieve. Y aunque pareciera contradictorio que tu vestidura es blanca por la sangre del Cordero, dirías la sangre roja debería estar manchada de roja. Pero la Escritura nos dice que es a través de la sangre que nuestros pecados son limpiados. Y estos hombres son salvos ahora, o esta multitud es salva ahora, no porque ellos fueran buenos, sino por la fe y la esperanza en Jesucristo y por el sacrificio en la cruz de Jesucristo que aún les alcanza a ellos. Porque no hay nombre dado en la tierra en la que alguien pueda ser salvo más que en el nombre de Jesús. Es solamente en el nombre de Jesús como tú y yo podemos ser salvos. Apocalipsis 7, 11 y 12, estamos casi terminando. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Fíjate cómo es la escena. Hay una escena de hay 144,000 y estos 144,000 son sellados y se van, y después los ángeles sueltan con la destrucción. Y después hay una multitud enorme de toda tribu, lengua, nación. Y de repente todos los ángeles que están en pie alrededor del trono, y de los ancianos, que son 24 ancianos, y de los seres vivientes, que son 4 que están alrededor, dice, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Versículo 12, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El canto de esta multitud de millones de personas que están ahí hace que los ángeles, los ancianos y los seres vivientes que previamente estaban en Apocalipsis, desde el capítulo 1, desde el capítulo 3, desde todos los capítulos, se unan a ese canto que están haciendo esa multitud. La multitud está cantando, versículo 10, y entonces los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes se suman a esa canción. Se suman a esa canción a adorar al Padre, a adorar a Jesucristo. Y sabes, esta es una escena de triunfo. Es una escena de triunfo, es una escena de victoria, es una escena que me hace pensar en lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas 15, 10 dice Jesús que de cierto os digo que hay gozo en los cielos, o hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo delante de los ángeles del cielo. Imagínate cuando son millones de millones los que están llegando. Imagínate la fiesta. Imagínate las cosas tan grandes, ¿no? Y viene una pregunta que es como aterrizarte en una realidad. Versículo 13, capítulo 7. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, acuérdate que los ancianos interactúan con Juan, y le dice uno de los ancianos, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido?
Porque ya vimos a los 144,000, pero de repente te das cuenta que tú estás en el cielo y te aparecen millones de millones y cantando, y pues tú también cantas, pero viene la pregunta: ¿y quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿No? Y probablemente si tú y yo fuéramos esos diríamos: pues quién sabe, pero está bien buena la fiesta. Quién sabe, pero pues todo el mundo está aplaudiendo, todo el mundo está cantando. Yo no sé quiénes sean ni de dónde vengan, ¿no? Y aquí viene la identificación de quién es esta multitud. Versículo 14. Dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. O sea, como diciendo, no sé, la neta no sé. Sé que sí está buena la fiesta, pero no sé quiénes sean. Dijo: tú lo sabes. Y él me dijo: escucha, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está la identificación que tú y yo necesitamos. Dice que estos millones de millones son los que vienen de la gran tribulación. ¿Te acuerdas que veíamos el capítulo 6? Que había almas que le decían a Juan: ¿hasta cuánto vamos a sufrir aquí? Y tú y yo platicábamos de: amado, la iglesia se ve en el rapto, pero no es que se acabe la salvación durante la tribulación. Va a haber salvación en la tribulación, pero va a haber salvación a un precio muy alto. Hoy tú y yo somos salvos por gracia de Dios y por regalo de Dios, y tú y yo rendimos nuestra vida al Señor y vivimos alineados a los propósitos de Dios. Pero si tú quieres ser salvo en la tribulación, vas a tener que morir. No es que tu sangre pague tu entrada al cielo. Tu sangre no puede pagar la entrada de nada. Es la sangre del Cordero, y vas a tener que vivir en persecución, vas a tener que vivir en dolor, vas a tener que vivir en martirio, vas a tener que morir como mártir sin negar tu fe y estando firme en Cristo, y te va a costar tu vida para poder ser un alma que esté esperando a que el día del Señor llegue. Aquellas almas que vio bajo el altar, Juan dijo: aún no es el tiempo, porque todavía muchos hermanos de ustedes se van a añadir a estas. Y cuando vas a Apocalipsis 7 y ves esas multitudes, esos millones y millones de gente que está cantando, son todas las almas que esos 144,000 fueron a la gran tribulación a predicar, a mantenerse firme, sellados en la frente con el sello de Dios y con el sello del Cordero, a predicar la palabra de Dios, para que millones hoy puedan estar gozándose allá. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Gente que en vida nunca quiso aceptar al Señor. Gente que en vida hizo el cristianismo menos. Gente que nunca quiso afianzar su fe y su forma de vivir, pensando que no habría una segunda vida, o que la vida que habla la iglesia es una vida imaginaria y ficticia. La gente que pudo tener el valor de morir como mártir en esa gran tribulación es la gente que hoy está adorando al Señor con vestiduras blancas, porque han vencido. Porque si tú vencieres, tendrás esa vestidura blanca. Amado, ¿cómo está tu vestidura hoy? ¿De qué color es tu vestidura? Porque el Señor nos ha dado vestiduras blancas a ti y a mí. Y por menos de persecución, por menos de guerra, por menos de todo, nuestra vestidura a veces parece más gris que blanca. A veces parece sotana de sacerdote de pueblo, ¿no? Negra, y lo negro manchado también. Entonces ya no está blanca en ningún aspecto. Por esas almas, estas multitudes, estos millones de millones que están cantando, que no se pueden contar, dice Apocalipsis, que son ¿qué? Los que han salido. Ese salir es los que han vencido, los que han salido victoriosos de la gran tribulación y han lavado sus ropas. No lo lavaron ellos con más color ni nada, sino la lavaron en la sangre del Cordero, que es la que nos hace limpios. Dice: las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No fue por sus fuerzas, fue su fe en Cristo Jesús, aún en medio de la tribulación. ¿Habrá gente así en la tribulación? Claro, la Biblia lo dice, y no será uno, serán miles de millones. Y esos son todos aquellos mártires a los que les cuesta su vida. Acabamos casi Apocalipsis ya. Apocalipsis 7, 15 al 17. Vamos a leer los 3 versículos finales. Dice: por esto están delante del trono
Es decir, se ganaron su lugar. En esa segunda ronda, en esa segunda vuelta, se ganaron su lugar. Y sabes, quizá muchos de ellos les tocó vivir y ver mucha muerte, mucha maldad. Yo aquí quiero hacer una distinción muy clara, y es: el que tú te vayas en el rapto de la iglesia no te hace menos valiente que ellos. No. Porque alguien dice: es que esos segundos cristianos que van después del rapto es gente con mayor valor y con mayor valentía. Y no es así. No lo explica así la escritura. Gloria a Dios por ti si afianzas tu fe y entonces te vas en la venida del Señor, en el rapto del Señor. ¿Y qué crees? Gloria a Dios también por aquellos que tuvieron la determinación de, aun cuando no se fueron en el rapto, poder tener una convicción y una fuerza para poder estar adorando al Señor con sus vestiduras lavadas, venciendo. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Salmos 23: Jehová es mi pastor. No vas a tener sed, no vas a tener nada me faltará. Dice: y te va a guiar a las fuentes de agua viva, de agua de vida. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios cumpliendo su promesa. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Lágrima, ¿por qué? ¿Tú crees que lo que vivieron en la gran tribulación fue fácil? ¿Tú crees que lo que hayan vivido ellos fue sencillo? ¿Tú crees que llegaron allá como: Señor, qué bueno, mira, ya llegué, me rifé? ¿Tú crees que van a llegar así? ¿Sabes por cuánto pasaron? Cuánta muerte, cuánta destrucción, cuánta desolación, cuántos amigos, cuánta familia de ellos se pudo haber quedado allá, y saber que no tienen la oportunidad de estar en la presencia del Señor jamás, porque ya no hay más oportunidad. Por eso es el Señor: y voy a enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y esa es la bendición para este grupo grande. Que estén delante del trono de Dios significa que tienen acceso a la presencia de Dios, que no son alguien ajenos a Dios, son parte del rebaño de Dios. Sí. Dice que Él extiende su tabernáculo sobre ellos, y eso quiere decir que ellos habitan en la casa de Dios y en la presencia de Dios. No como quien se mete a la fuerza a tu casa y no lo puede sacar, sino que Dios voluntariamente extiende su casa por ellos, porque ellos son parte de tu familia. El tabernáculo es donde está la presencia de Dios, y ellos tendrán acceso siempre a la presencia de Dios. ¿Sí? Y enjugará todas sus lágrimas por todo lo que haya pasado, por todo lo que hayan atravesado, por toda la temporada difícil que les tocó vivir. Dios ahora les consolará a ellos, y Dios los hará parte de esa familia. Amado, mientras tú y yo no estemos en la presencia del Señor en esta vida, vamos a seguir derramando lágrimas tú y yo. Y eso significa que habrá cosas difíciles aún que tengamos que vivir. Habrá situaciones complicadas que quizá aún tengamos tú y yo que enfrentar. Y será solamente cuando estemos frente a Jesús, solamente en aquel momento, que no habrá más dolor y más lágrimas. No habrá más dolor ni más desesperación. ¿Sí? Entonces Dios no ha renunciado a salvar personas todavía, y eso es hermoso. Imagínate cuál es su amor, que bíblicamente, apocalípticamente, todos los factores están dados para que el Señor venga por su iglesia en cualquier momento. Y el que tú y yo nos hayamos visto hace 8 días y podamos vernos el día de hoy sin que eso haya sucedido, solamente es porque dice su palabra
que Él está extendiendo su misericordia para que todos aquellos puedan llegar al conocimiento de su palabra y ser salvos. Dios está esperando que tú y yo nos afiancemos. Dios está esperando que tú y yo realmente nos rindamos a Él. Dios está esperando que realmente tú y yo dejemos de jugar al medio cristiano y al medio mundano, porque ni eres completamente mundano porque conoces del Señor, pero tampoco eres completamente cristiano. Y lo platicábamos semanas atrás: o somos fríos o somos calientes. Porque si eres frío, el Señor puede tratar contigo, y si eres caliente, el Señor puede usarte. Pero cuando estás en ese punto intermedio, no eres parte de ese cuerpo. Y sabes, me encanta el corazón de Dios, porque aquí sigue retrasando su venida por amor a nosotros. Y aun cuando vaya con su iglesia, Dios va a extender esa misericordia en medio de la gran tribulación, para que haya un grupo también y pueda incorporarse. Y no son 2 o 3, dice Juan, que son miles de millones, incontables. Y todos alaban al Rey, y todos tienen vestiduras blancas, y todos están dispuestos a rendirse en adoración al Rey. ¿Cómo está tu vestidura el día de hoy? ¿Hoy tienes la certeza de que eres parte de esa iglesia que se ve en el rapto? ¿O tienes dudas? ¿O has vivido con la idea de si no voy en el rapto no pasa nada, me chuto la de repechaje? ¿Ya viste cuál es el precio? Si viviendo sin presión y amenaza, a veces no nos comprometemos, con hambre, con guerra, con desesperación. ¿Crees que vas a ser fiel? ¿Crees que te vas a rendir al Señor? ¿Crees que vas a morir como mártir? Yo no lo sé. Quizá tú lo sabes, pero yo no lo sé. Y creo que a veces no tenemos que decirle al Señor: Señor, líbrame del enemigo. No. Creo que a veces la oración más valiente que tú y yo podemos hacer es: Señor, líbrame de mí mismo. Líbrame de mí, porque continuamente soy el que pone tropiezo a mi avance, pero continuamente soy el que pone estorbo a mi carrera, porque continuamente soy el que hace que vuelva atrás y además afecte a los demás que están a mi alrededor. Yo no sé si crees en el tema de la salvación o no, pero yo tengo que decirte que la salvación es real. Y la salvación, tú y yo tenemos que cuidarla, porque solamente con tus vestiduras blancas podrás estar ahí. Errores, pecados, todos cometemos, pero no todos tenemos el mismo nivel de orgullo y de ego para no querer reconocer lo que hacemos mal. Lo único que tengo que decirte hoy es: hay un remanente del Señor de 144,000 que Dios estará preparando para lanzar y enviar a predicar en medio de la gran tribulación. Y como consecuencia y fruto habrá millones de millones que hayan reconocido al Cordero. Eso es lo que nos tocó estudiar hoy en Apocalipsis. Y lo único que puedo decirte es que el corazón de Dios es tan grande y tan amoroso que está interesado en salvar al perdido. Y si tú estás perdido el día de hoy, no dejes pasar el tiempo. Deja que sea Dios el que tome la dirección de tus pasos, de tus pensamientos y de tus decisiones, porque aún es tiempo de salvación. Amén. ¿Por qué no oramos? Cierra tus ojos, por favor.